Hola, ¿qué tal? El sector forestal venezolano le da la bienvenida a Pablo Velandria, ingeniero forestal con estudios de gerencia en la IESA. Hizo una trayectoria amplia en el sector industrial y agrícola. Buenos días, Pablo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, Nora, muy buenos días. Encontrarme, bueno, muy bien, gracias a Dios. Excelente, disfrutando de la vida a estas alturas, Qué, saliendo adelante siempre. qué bueno, me alegro. Pablo, ¿y Gracias. qué te llevó a estudiar forestal? ¿Cuál fue tu motivación que te inclinó por el sector forestal y estando en Mérida? Bueno, Nora, es como una historia de un inicio no planificado. O sea, estaba planificado estudiar en la universidad y obtener una profesión, un título, que en esa época era un logro, pues era una misión que nos encomendaban nuestros padres, pues. Y bueno, ya en ese momento de haber terminado el bachillerato, bueno, había que buscar qué hacer. La situación de que se presentaba en ese momento era, yo soy de un pueblito que se llama Táriba, Táchira, Bien. y allí existía la Universidad de los Andes, un núcleo, y las carreras que allí se manejaban eran administración, educación, carreras más que todo, no había carreras de ingeniería. No habían en ese momento. También estaba el núcleo, eh, un instituto tecnológico, un tecnológico que también existía y allí se generaban técnicos, así ya eran carreras más fuera de lo administrativo, pues. Y se estaba iniciando la Universidad Experimental del Táchira, de que ya tenía su nombre y ya tenía como un año de estar avanzando, pero en fin, en realidad mi norte no era quedarme en Táchira sacando mi profesión. Sí quería ir por una profesión. Mi hermana mayor, ella ya estaba en Mérida, ella me llevaba 2 años y ya estaba en Mérida estudiando, ya conocía todo el movimiento de la Universidad de los Andes en Mérida. Y ella me llama, bueno, en la familia, porque coordinaba entre la familia y bueno. Me llama y me dice, mira, vente para acá, Pablo, que aquí hay varias carreras, tú escoges y pues, se obvia el paso del CNU, Ok. porque había que esperar y entonces uno tenía que colocar las carreras que iban allí. Pues sí, me fui Bien, sí. y empezamos con eso. Mira, lo primero que fue eran las reuniones del centro de estudiantes con todos los bachilleros buscando cupo. Y bueno, usted se viene para acá todas las mañanas, hace su cola ahí en el centro de estudiantes que queda o quedaba en la Tulio Febres. Y bueno, así fue hasta que, bueno, en una vez salimos con la opción de aquí tienes tu cupo, pues. Ah, pero la sorpresa allí fue que el cupo era para ingeniería forestal. Bien. Bueno, allí empezó la carrera del forestal para Pablo Velandria. Sí, Mira, ¿y en entré, qué año bueno, fue eso, Pablo? ¿En qué esto fue año? en el 76, 76. 73, sí, había muchas manifestaciones, muchas cuestiones políticas, pero uno era en las colas ahí y ya después, bueno, cuando comenzaron las clases, era en el básico de los chorros de milla. Sí, claro. Ahí comenzamos y bueno, sí, poco a Y- poco ahí viendo las materias y la materia que ya iba referida a forestal era anatomía uno o botánica uno, perdón, botánica Botánica, uno. sí, en el primer semestre. Exacto. Y bueno, ahí materias de normales de las otras carreras, que si física, química, matemáticas, allí se fue generando el paso a paso, semestre a semestre,
algunas materias que eran fuertes y bueno, había que, no era el estudiante excelente, eran con notas sobresalientes, pero bueno, salí adelante dentro del convivir estudiantil. Qué bueno. Y bueno, los profesores y los compañeros que recuerdas? mira, en básico eran bastantes compañeros, porque allí nos mezclaban, allí nos mezclaban Sí, con todas las carreras, ¿no? Pero sí, ya uno se fue conectando con los que iban hacia la forestal, hacia la rama forestal y bueno, allí me acuerdo un joven castellano, uno de Barinas, ese muchacho sacó la carrera como en 4 años, wow. excelente estudiante, me acuerdo por eso. Bien, Y sí, muchos otros, así que íbamos ahí, ya otros como que abandonaban, otros se cambiaban de especialidad y ya no nos veían. Y yo era el estudiante que yo iba, veía mis materias y me iba para la residencia, o sea, y me iba a hacer deporte a las canchas de básquet allá abajo donde quedaba el segundo, el comedor del centro. bien, Y sí. bueno, y así fue transcurriendo, y yo no estaba muy definido, ¿no? Yo llevaba mi básico, pero cuando ya entré a la facultad, para dar ese paso ya a la facultad, oye, fue una experiencia que yo no veía en las otras facultades. Esas facultades eran concurridas, habían cantidad de estudiantes. La facultad de forestal era única, era como para nosotros nada más solos. Sí, Éramos pocos, teníamos todo lo que, me imagino que lo tiene todavía, o sea, su biblioteca, excelentes aulas, espacios, el cafetín, que era el sitio que siempre allí nos reuníamos con los orientales que eran más locos que el carrizo. Pero bueno, y se hacía la dinámica ya entré en la dinámica ya de la facultad. estaba Igual estrenando, mezclaba, estrenaste facultad porque en esos años fue que se construyó el edificio, ¿no? Que estuvo listo, estaba todo nuevo, qué maravilla. Y recién sí, yo tuve esa inaugurado. suerte, porque ya en esa oportunidad ya estaba todo activado, todo activado. La ruta de los autobuses llegaban hasta allí, seguían hacia la hechicera, bajaban la hechicera, entraban a la forestal. O la otra opción que también era, siempre me acuerdo, es el paso de la facultad para ir a Milla, a la avenida, que lleva Sí, hacia los Chorros de Milla. sí, Uno atravesaba la facultad de geografía. No sé si te acuerdas, sí, te no, tocó sí, eso, ¿no? sí, sí. Ah, bueno, ¿eh? Y estaban, también en ese lapso, uno atravesaba los viveros que se manejaban desde el departamento de la cátedra de viveros y sistemas silviculturales, las experiencias que llevaban Claro. allí. Y en la parte de atrás hacíamos Y vivero, no sé si en esa época hacíamos. exacto, sí, de esos viveros te hablo, correcto. Y eso lo iba conectando a uno ya con el forestal, ya tú no estabas en el básico, no estabas en otra, sino tú llegabas y una vez estabas ya incluido dentro del ambiente forestal. Eso es magnífico, pues. Y bueno, y allí ya fui cogiendo adaptación, vamos a decirlo así. Y lo que me pudiera haber faltado para adaptarme, ya allí, y bueno, ahí comienza ese trajinar de la carrera, de las materias, de los compañeros de equipo, de reunirnos para estudiar, presentar los exámenes, como éramos pocos, bueno, en un salón éramos 15 20 Wow, ya cuando estaba más avanzado ya se veía mayor cantidad de estudiantes, compañeros. Pero sí, imagínense una creo que te comenté educación también. dirigida. Una educación, si son pocos Ajá, estudiantes, se aprovecha mucho más la enseñanza, ¿no? Y bien dirigida. correcto, porque hay más discusión, hay más comentarios, Y, por sí, supuesto, más dedicación, o sea, menos sí. estudiantes, mayor dedicación. ¿Y los profesores que más recuerdas? Mira, profesor, así que recuerdo que fue hubo mucha empatía. O sea, fue el profesor Manuel Serrano, creo que es Manuel Serrano, sí, el profesor de proyecto. ¿Sí? Y con él hubo mucha empatía porque ya él nos hablaba, él entraba en conversaciones con nosotros sobre el aspecto laboral para un ingeniero forestal y nos hablaba así, no como recomendándonos, pero sí ese era el mensaje. O sea, para mí yo lo capté y ese era el mensaje. Los que le faltaban como involucrarse en la carrera, pues
eso ayudó, a mí me ayudó, me fortaleció más. Habían otros profesores, el profesor Conrad, que era Sí, todos hablan el de... inventario forestal y ordenación forestal. Él era muy parco, él hablaba poco, pero era muy parco y específico. Y ya después, cuando uno ya estaba ya en los semestres ya de salida, pues había más comunicación. Sí, más Otro acercamiento. profesor, profesor Poveda, Muy querido por todos. en Vivero, exacto, un profesor muy aparte de su experiencia, también era muy conciliador, conversaba con el estudiante. Pues. Sí, dedicado. Sí, esos profesores. Y ya cuando, ok, yo hice cuando comenzó ya la parte de donde, qué escoger, ¿Ok? fui a las prácticas de campo, en Caparo, Ticoporo, íbamos a prácticas de parques nacionales, bueno, salíamos pues, y bueno, pero nunca salíamos y no me había percatado de la cuestión de tecnología de pulp y papel. O sea, sí me percataba yo siempre leía el pensum de estudios, ¿no? Oye, y me llamaba la atención ya viendo todas las otras especializaciones, me gustaba también la parte de cuencas, manejo de cuencas. Bien. Y te fuiste por tecnología. Ya, ya me fui por tecnología, correcto. Y bueno, ya me metí pues, en la parte de tecnología, porque también pero que iban hacia cerrado eran muy pocos, o sea, como que no había, aunque tampoco en tecnología de pulpa papel no sabía cuál era la cantidad de empresas que habían en producción de papel, de pulpa para papel. Y entonces, pero cerrado, pues bueno, igual. Pero no, me gustó la tecnología de pulpa y papel y te cuento que el por qué. ¿Por qué? Cuando ya estamos viendo ajá, cuando ya estamos ya metidos en eso, con el profesor Conejos íbamos al laboratorio, al Laboná. Él nos daba secado y labraba la madera, algo así. Y allí había una máquina papelera Sí. en escala, en escala Miniatura. experimental, pues, para experimentos, para práctica. Y se Y hacían los bueno, cilindros. exacto, con hacer papeles, láminas de ¿qué? 1 metro de ancho y una corrida de 50 metros, algo así. No, hasta menos, 25 metros. Y bueno, pero no sé, habíamos dos ingenieros, bueno, dos bachilleres en esa época, ¡Wow! interesados o sea, que nos poníamos a ver, no, oye, mira, el papel entra por aquí, la pulpa entra aquí, qué broma, y le dábamos con la mano a ver si la poníamos a correr. Y bueno, no, nada, ese ingeniero, él me lleva más ventaja, Randall Pérez, lo recuerdo muy bien, andino también, por cierto, ¿viste? Qué bueno. Eran varios hermanos, eran varios hermanos. Y bueno, él sí, salió y no nos vimos más nunca. Y Guau. bueno, esa parte fue lo que me llevó a seguir en la parte de culminar, pues, dedicarme a culminar mi carrera de forestal, que hoy en día, pues, es máximo para mí. Sé que somos pocos, pero agradecido de la vida, de haber culminado lo que me dio la universidad y haber logrado, bueno, el objetivo, pues, ser profesional, ejercer mi profesión, bueno, lo que estoy hoy en día, pues, mi familia formada, todo ya crecidito ya, y ahí vamos, ¿no? Y bueno, sí, salí de esa parte de terminar las materias, venía el dilema de qué hacer con la pasantía. Todo el mundo salía a hacer sus pasantías, otros ya estaban no, que yo ya la tengo la pasantía, voy para un vivero, en el ministerio la cuestión de cuencas, y yo era oye, ¿yo qué voy a hacer? Sí. Porque yo me negaba a hacer algo allí mismo, ¿no? Porque había muchos que lo hacían ahí mismo en el Laboná.
Ok, O sea, hacían 3 meses allí, no sé qué hacían, qué tipo de trabajo hacían, pero salían por su especialización y culminaban su carrera. Yo no, yo me enfoqué porque yo hablaba mucho con el profesor Ramírez. Era el que siempre le preguntaba, bueno, profesor, ¿y tecnología, dónde se puede ejercer? Y bueno, aquí en Venezuela hay papeleras, hay plantas que fabrican pulpa y hacen papel y todo eso, bueno. Pero así él me fue dando, induciendo y bueno, termino mis materias y en una de esas, bueno, yo dije, ya todos mis compañeros se habían ido ya de pasantía, pues. Y yo todavía estaba en Mérida en eso y bueno, termina ese semestre, creo que es como en julio. De hecho, hay muchos compañeros que salieron en ese agosto del 92, creo, o en ok. julio del 92. Y bueno, este, en una de esas, en una visita con mi familia, con mi hermana, que ya ella había salido ya y estaba instalada en Caracas, un, un familiar del esposo de ella, o sea, de mi cuñado, como decimos los ajos, de Sí. una vez lo catalogamos al cuñado. Y bueno, sale a la conversación de, mira, Pablo, ¿y tú qué, cómo vas? Y la cuestión, y no, está esperando para ver dónde hace la pasantía. Y bueno, sale la conversación de eso, de papel y la cuestión. Entonces, ¿tú quieres que en una planta trabajar hacer ese trabajo en una empresa, una fábrica? Digo, sí, si hay esa posibilidad, sí. Bueno, salió la cuestión, mira, yo tengo un conocido, o sea, yo trabajo en Mampa, me dice ella. Ya era la parte administrativa, pero Mampa Caracas, o sea, en las oficinas. Bien. Y bueno, me pone en contacto y bueno, ahí comienza mi andar y mi inicio de meta para ser profesional. Bueno, fui a Maracay, quedaba la planta en Mampa, donde me consiguieron la entrevista. Allí llegué, como estaba Mampa está enclavada en la ciudad de Maracay. Y el centro está, ¿no? Fácil, se me hizo llegar. Sí, sí. Y bueno, allí me recibió un gerente de producción y muy bien, la atención. Ya de una vez me ubicó en la parte de control de calidad. Me hizo un recorrido ahí cerca por las máquinas que se veían ahí de la parte del edificio. Y bueno, me llamó más la atención, pues me dio más inquietud, más deseo, pues, de llegar allí. Y bueno, hablamos de eso. La única opción que no fue muy positiva para mí, después de todo lo que había logrado, era que podía hacer la pasantía, pero tenía que esperarme al mes de enero Wow. 93. Eso yo estaba ya, sería como en septiembre que yo estaba visto allí en Mampa. Y todos queremos terminar Sí, rápido, todos estamos ansiosos. sí, o sea, ya había logrado llegar a una empresa y bueno, aquí es. Oye, no, bueno, ok, vamos a esperar a. Entonces sale la inquietud también. Siempre, oye, no habrá otra opción. Ya yo no me paro por opciones, siempre hay que buscar otra. Dios mío. Y bueno, sí, me dice que hay otra opción que puede ser con la gente de Fundey, no sé si hoy existe hoy Sí, día, o Fundación bueno, para el Desarrollo Empresarial e Industrial, si estaba en Guayana, conformada por estaba. las empresas. Allí en Maracay, en Aragua, sí estaba la fundación. Fui ahí a Caña Azúcar, por cierto, creo que quedaba. Ese mismo día fui allí, me atendieron, ellos me llamaron allí y ya iba por desafío, pues. Me entrevistaron, todo bien. Ok, bueno, aquí ya en Maracay, en Aragua, no tenemos así empresas que en este momento te puedan una pasantía o lo que quieras hacer. Vamos a llamar a Fundey Carabobo. El señor la llamó, la licenciada, perdón, llamó y bueno, sí le dijeron que sí, que cómo no, ahí había empresa igual, papelera. Ok, me refirieron allí y ya me devolví a Caracas y al día siguiente volví otra vez directo a Valencia, a la zona industrial. Llegué rápido, ¿verdad que el andino no se queda?
Y bueno, llegué como tal, fundé Carabobo. Y sí, allí una vez, como que si ya estuviera hablado, pues. Mira, Bien. sí, tenemos un cupo en una planta en Benepal, pero eso no queda aquí. La planta industrial está en Morón. Ajá. Y aquí en Valencia, pues tiene su parte de conversión. O sea, lo hablo ya así porque ya conozco hoy día cómo expresarme y era una planta de conversión que estaba en la ciudad de Valencia. Y bueno, sí, me explicaron qué es lo que tenía que hacer, llegar a Morón, irme en un carrito desde el terminal de Valencia hasta Morón, bajarme allí, agarrar un carrito esos que iban hacia la costa. Y eso sí, avísele antes que usted va para Benepar para que no siga de largo y toda esa cuestión y que lo lleven hasta la puerta porque hoy es de la carretera nacional a la entrada de la planta. Bueno, con todo eso, consejos, todas esas indicaciones, bueno, ¿qué más podía sentir como que todo iba viento en popa, güey? Y llegué allí al cabal y sí, una vez, la parte de adiestramiento me recibieron. Este, Te tocó caminar porque eso no estaba a orillas de carretera, habían como una línea de palmas así. sí, fueron como 800 metros desde la carretera hasta la Alcabala, se llamaba la Alcabala la entrada principal, pues, en total. El Sí. check-in y todo. Y bueno, sí, llamaron por teléfono y sí, hágalo pasar. Ujú. Por cierto, ¿no? Una anécdota, el señor López, era de adiestramiento. Bien. Él a lo largo de todos los años que ya transcurrí en Benepal, él siempre me decía el gochito con su portafolio y su sombrilla. Eso era lo que se veía. Mira, mira el gocho. Siempre decía así. Y mira dónde lo tenemos hoy día. Y bueno, sí, me hicieron la entrevista y me mandaron a pasar a un departamento de proyectos dentro de planta allá. O sea, iba acompañado con él. Sí, Ahí claro. no pasaba solo. Y bueno, me llegaron hasta allá y en ese trayecto como de 500 metros, bueno, a un lado los galpones de los productos terminados, las máquinas papeleras, al lado derecho los talleres, la cuestión de bomberos, la planta eléctrica, la planta de pulpa. Cónchale, caminando y viendo todo eso, bueno. No, Qué esto es lo que emoción yo cuando quisiera, viste, vale. qué emoción cuando viste Sí, la planta sí. que teníamos en Forestal a gran escala en la industria. Y, exacto, exacto. Y escuchar el ruido de las máquinas rodando y pasando la hoja, fue una etapa superada, ¿no? De un anhelo. Sí, o Y sea, bueno, sí, cumplido, ¿no? Un sueño me dejan allí cumplido. perdón, Un sueño cumplido, dime. ¿no? Porque era lo que más querías y lo Sí, lograste. exacto, sí, por lo menos que no hubiera conocido, pero ya había visto ya lo que era una industria papelera, ¿no? Y Sí. bueno, llego al departamento, me hacen esperar, después me manda a pasar la secretaria con el jefe del departamento, y en toda esa una sala donde había puros ingenieros, mecánicos, electricistas, de proyectos, pues cada uno con su mesa, con sus cálculos y sus cuestiones allí. Bueno, para mí era un área de estudio y todo eso. Y bueno, el ingeniero Pérez Canto, por cierto, un chileno, muy buena persona, aunque él no lo quería porque muy exigente, pero valió la pena. A mí me exigía, pero, o sea, para mí no me molestaba, porque yo quizás estaba mentalizado que yo iba era a aprender. Y bueno, sí, me explica todo lo que él desea, que la vicepresidencia o de, de proyectos está interesada en hacer trabajos y de forestal y como vemos que usted es un estudiante de ingeniería forestal, pues vamos a ver pues qué podemos hacer. Pero mi óptica, ya después de haber ya estado con él, era que eso estaba planificado, pues. Un trabajo que lo que me explicó de una vez, mira, nosotros queremos hacer pruebas de diferentes plantaciones para ver qué fundamentos tenemos, porque a ellos les exigía la, o sea, engranarse con el Ministerio del Ambiente para buscar alternativas que, como desarrollo de la empresa, para buscar alternativas de producción, que otras pudieran ser, y así generar un desarrollo este, que involucre que el ministerio
está proyectando otras áreas. Algo así, creo que me trato de explicar, ¿no? Con la parte del ministerio, la política. No, no, Y perfecto. bueno, Una pregunta, ¿y allí la materia prima en Benepal cuál era para la pulpa y papel? ¿Qué materia prima? ¿Qué usaban? la materia prima nacional para esos momentos, o toda la época de la vida de Nepal, la materia prima básica era el bagazo de la resultado de la azúcar, Ok, como pulp, como fibra nacional. Y bien. aparte de eso, se producía también papel, o sea, ya pulpa ya venía importada, o sea, pulpa importada, pulpa chilena, pulpa de Georgia, pulpa de Chicago, pulpas importadas. Porque pulpas nacionales, la nacional era de bagazo. Ok. Pero el bagazo no se podía usar para todo tipo de papel. Habían exigencias que de acuerdo para el uso que se le iba a dar a ese papel, pues el bagazo no daba. Primero porque para blanquear era, o sea, para tener una blancura de 75 había que meterle fibra importada. O sea, fibra larga y todas esas cuestiones para las exigencias del papel. ¿Y se usaba Pero para qué? sí se Para producían bolsa. papel para cuadernos de escribir. Sí se Bien. producían con pulpa de bagazo. Sí, en esa época. Ok. Sí. O sea, era rentable. Era rentable. Ok. Entonces el proyecto era, mira, vamos a probar él ya estaba definido también. Y el vicepresidente, que era el doctor Gustavo Lara, este, estaban definidos, pues vamos a trabajar con bambú, una gramínea. Bien. Bueno, Y ese fue su vamos. proyecto. Yo no, yo con nada ponía un no. En mi boca para que me saliera un no era difícil. Vamos, vamos a darle. Y bueno, hicimos el plan de trabajo, qué es lo que se quería, llegar hasta colectar el bambú, este, hacerse unas siembras, unas plantaciones. Caramba, bueno, de eso, vamos, o sea, me sentía como motivado, pues. Qué- Y vamos a cosecharlo. ¿Tú consideras que lo podemos cosechar? Claro, si el bambú se da tan fácil. Él tiene amplitud ecológica desde cero nivel del mar hasta los 1200, creo que hasta los 1800 también llega. Y estableciste todo. Plantas de bambú. Y estableciste todo. Hicieron primero un ¿Perdón? vivero. ¿Se hace primero un vivero de bambú o directo en el campo? ¿Cómo funciona? Porque me llama la atención. Si no puedes compartir esa información. Correcto. Eso vino después, que después para darte un poquito más rápido. Bueno, ok, tienes una oficina, tienes una biblioteca, la biblioteca full de todo lo que es papel, lo que es pulpa, todo lo que de máquinas, equipos de pulpeo, todo, ahí tienes todo. Lo que tú necesites, ahí tienes. Todo en inglés o en brasileño, portugués, perdón. Sí, Y por bueno, ahí aprendí a traducir, ahí una semana, 2 semanas, a la tercera semana claro, me dio la directriz, ¿no? Enfócate en esto. Y vas traduciendo y vamos a ir generando bibliografía. Como a las 3 semanas ya me dice, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aunque él siempre todos los días él entraba y me ponía una revista más encima o un folleto más encima del escritorio y mira, revisa que este también puede tener algo. Él ya conocía todo eso por su experiencia. Era papelero de Chile, venía de Chile. Y bueno, sí, sacamos un proyecto ya, todo lo que era biografía, o sea, que yo me enterara de todo lo que se podía hacer con el BU. Y entonces continuaste con tu proyecto de bambú. En esas 3 semanas de investigación de bibliografía, todo esto, los compañeros ya éramos compañeros ya de que yo estuviera allí con ellos compartiendo como en el departamento, porque me incluyeron, me tomaron en cuenta, y ellos siempre pasaban para el cubículo que me habían asignado, siempre pasaban, se paraban allí y me preguntaban cómo iba, cómo consistía. Entonces el ingeniero Pérez Canto salía, déjenme tranquilo a Pablo. Y bueno, y al final se fue corriendo la voz, se fue corriendo la voz y ya yo salía o entraba y me paraban y me preguntaban, mire, ya me decía el ingeniero ya, mire ingeniero, ¿y cómo va la cuestión de las plantaciones que se van a hacer? Y se ha corrido ya la voz pues, en toda la planta.
Y bueno, yo les daba la explicación. Ya habíamos elaborado ya el plan de trabajo, realizar lo que se iba a hacer. Ya la etapa de bibliografía ya la habíamos superado. Venía la parte de realizar la plantación experimental. Toda esta cuestión, ¿no? Donde él me lo puso así como que bueno, Pablo, y esto, y yo sí, pero ya llegó un momento en que ya medio, 2 meses ya para mí era como decir, oye, mi pasantía, que yo que dentro de lo que estaba viendo en mesa era un trabajo grande. Pero entonces yo le recomiendo, le recuerdo al ingeniero, le digo, mire, ingeniero, recuerde que son 3 meses lo que me dieron. Dice, no te preocupes por eso. Por eso, si tú quieres hacer un buen trabajo, vamos a hacerlo. Pero tú me dices si tienes alguna que no estés de acuerdo. Y haces tus 3 meses y te vas. Yo le digo, no, ingeniero, no tengo ningún problema. Y aquí, bueno, sea a favor de la empresa y también en mi favor. Y allí le zumbé de que, bueno, que con la intención de que me dejaran, pues, trabajando para la empresa. Y bueno, comenzó esa, ya había conexión, nos comunicamos muy bien, pues, sí, con respeto profesional y bueno, me dijo, bueno, entonces vamos a seguir, pues. Y bueno, iniciamos ya como decir, hicimos el borrador de todo lo que se iba a hacer, la plantación experimental, la recolecta de las muestras de bambú. Se definió que íbamos a buscarlas a Puerto Cabello, llamaron ahí con un oficio, y un chofer de la empresa, al Ministerio del Ambiente allí en Puerto Cabello, el sitio donde la íbamos, porque había contactos de trabajadores allí que sabían dónde había bambú y toda esa cuestión. Y bueno, se hizo fácil, me dieron el permiso, o nos dieron el permiso, pues la empresa como tal, y procedimos a hacer la recolecta de muestras separadas por de acuerdo al diámetro. Calculábamos que las de menor diámetro pues, eran las más jóvenes, y eso era lo que se veía en las plantas que uno iba recorriendo para. Me tocaba a mí, mira, vamos a cortar aquí, vamos a podar aquí, y esto y esto. Okay. Nos llevamos esa muestra para Benepal. De la bibliografía ya me había indicado. Pablo, una pregunta. ¿Y el bambú lo establecen primero como en vivero Y para después bueno, se trasplantar? coincidía ok, bueno, no, el esquema de trabajo era estacas Ok. con el procedimiento de que se cortaban en los nudos y en el hacía un agujero y allí se le colocaba agua. El agua se le Directamente en colocaba suelo. todos los días en la mañana. Bien, directamente en Ok, suelo. se preparó antes de eso, se preparó el terreno de 50 por 50, 4 parcelas íbamos a hacer. Y, ok, sí, directamente en el suelo se hicieron los sur cada metro 50, tanto del lado derecho, el lado izquierdo, todos separados, pues. Las hileras de metro 50 y hileras transversales de 1,50, igual. Bien. ¿Perdón? Y sí, el tiempo de viverización es de 3 meses Bueno, de seguimos con producción. las plantaciones, hicimos bueno, se estimaba que era 3 meses en las bibliografías, pero tuvimos entonces hicimos las plantaciones y se estimaba que era 3 meses, sí, la bibliografía. Y entonces da la casualidad que con el esquema del día a día que se le hacía seguimiento, hasta yo iba en la tardecita a hacer el recorrido, a ver qué cosa había pasado, que si los animales le habían removido las estacas, pero no, todo perfecto. Bueno, y da la casualidad que como a los 15 días ya se comienza a ver los brotes, los laterales, pues se Wow, le dejaba el nudo allí. ok. Y bueno, eso fue un éxito total ya para el arranque, pues. Y así fue, ya al mes y medio ya teníamos como de 50, comenzó a desarrollarse 1 metro, y ya con 1,50 metros ya estaba yo entrando, ya había terminado mis 3 meses, ya teníamos la altura de esos tallos se habían desarrollado ya finalmente al mes y medio, y habían agarrado diámetro también, aproximadamente entre 3 5 centímetros, y generamos, venía el plan siguiente que era, de lo que se había planificado, era realizar
o sea, realizar trozos, o sea, hacer cortes del bambú, ya, y astillarlo, convertirlo en astillas, Ok, para luego hacer el proceso de desmedulado, o sea, el proceso que se le hace al bagazo, que sí, se pasa por un desmenulador después que el central azucarero lo muele, le extrae el guarapo y pasa a producir el azúcar y los guarapos. Ese bagazo va a una planta que es de Venezuela, nuestra, bueno, digo yo nuestra en esa época, sentía y pertenencia. se le hace un proceso de medulado para sacar fibra y separar la fibra y sacarlo mejor. La fibra más larga que puede es la que se embala y luego se envía en camiones hasta Benepal, Morón. Eso se hacía en los centrales azucareros, Ok, ¿no? Central azucarero Río Turbio, central azucarero Matilde y central azucarero Portuguesa. ok. ¿Ok? Uy, corrido, sí, de materia prima. Hicimos esta prueba, para saltarme así, hicimos esa prueba rápidamente, la llevamos a un central, la montamos en unos camiones volteo, lo llevamos a un central, los desmeduladores, recogimos la fibra que ya parecía como el bagazo, pero era más larga. Ese era el beneficio que se iba a obtener del bambú, que era más fibroso. Y se trajo a Benepal, se hizo una corrida de pulpa para producir pulpa, pues. O sea, donde se mete el bagazo, se metió el bambú y pasó por los digestores, se cocinó, se hizo la prueba de cocción con soda cáustica a 80 grados de temperatura, todo el proceso normal como que si fuera bagazo de caña, pero se hizo con bambú, en una línea. De 3 líneas que habían disponibles, se hizo en una. Se planificó la parada, de cuánto tiempo se iba a llevar y lo hicimos como en 5 horas. Y sacamos ese proceso, sacamos esa pulpa, se guardó, se llevó al laboratorio, se hicieron las pruebas de control de calidad. Bueno, todo el mundo que estaba en el laboratorio contento y se corrió la voz por toda la planta y bueno, eso Celebrando era un la éxito. innovación, claro. Sí, sí, todo, oye, qué bien, y felicitaciones, y no, no, este gocho se queda. ¡Qué bueno! Y bueno, sí, sí. Y bueno, o sea, pasamos esa etapa y ya, eso ya era terminando. O sea, yo me enteré que venía una graduación para agosto, Ok. 6 de agosto, 4 de agosto, algo así. Ya habían pasado que 8 meses. Entonces, ya iba 8 meses, exacto. Y entonces, bueno, yo hablé con el ingeniero, mire, ingeniero, hay una programación de poner mi trabajo y jugarme también para salir de eso y vengo y para que me den trabajo. Así de una manera, como ya había confianza, ya había ese tipo de comunicación. No, 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 no hay ningún problema, ya hicimos lo que queremos, lo demás lo vamos maquillando aquí. Y bueno, y si viene, pues seguimos con esto. Y bueno, así fue. Hice mi trabajo. Ah, bueno, también tenía la visita, por cierto, vale la pena mencionarlo porque nunca me abandonaron. El Cornell, la profesora Gladys Mogollón, Ay, sí, la profesora Gladys. y bueno, él no fue profesor mío, ni lo conocí, fue allá en la empresa, Peña, Víctor Víctor Peña, Peña. sí, que es químico. Creo que es el esposo de la doctora Co- Yajaira Moret, Correcto, correcto, él. de la clase en Ellos química. tres iban allá y me daban el recorrido y me visitaban. Y bueno, y ya ellos tenían contacto con la empresa y había esa comunicación, pues. Y Mm. sí, yo ya le dije, mire, ya terminé mi trabajo, bueno, véngase, tranquilo, que aquí lo esperamos. Y así fue, porque yo ya no tenía residencia en Mérida ni nada, sino así fue, planifiqué mi viaje, un hotel y bueno, fui a la facultad, me dijeron, bueno, mañana salimos de eso. Este, y bueno, sí, hice la exposición, ya se sumó al panel el profesor Rodríguez. Bueno, o sea, contento por el logro de haber sacado, pues. Sí, pues, Y claro, bueno, listo, que habían aprobado, tenido. aprobado, aprobado y bueno, magnífico todo, y todos a la orden y bueno, éxito y bueno, y listo, sí, a la semana el grado, eh, éramos pocos, creo que éramos como que 5 ingenieros que nos graduamos ese día. Wow, Y bastante. listo, a entrar en el campo de la consecución de trabajo, pues.
En todas esas, eso fue en agosto ya del 93, prácticamente había perdido el año, pues. O sea, no lo perdí, sinceramente para mí no lo perdí porque adquirí una experiencia y después vi los resultados. Pero sí veía que mis compañeros ya se habían ido, ya estaban trabajando, me habían metido en una lista para trabajo en el Ministerio del Ambiente. Y bueno, o sea, ahí comencé también, no me conformé con el currículo a Benepal, sino fui a Mampa y a todas partes que pude llevarlo. Todo eso se me fue el año del 93. Y da la casualidad que a finales del año pues me llamaron de que había una oferta para Benepal. Bien, Y inmediatamente me fui, fue directamente por Caracas, que eso quedaba en el edificio de las fundaciones, donde estaba el Grupo Mendoza. Benepal era el Grupo Mendoza. Y bueno, sí, allí pasé una entrevista excelente, volverme a enfrentar otra vez a estos altos ejecutivos y bueno, y un buen trato, bueno, que no lo puedo nunca negar que fue excelente. ahora una Y pregunta, sí, disculpa bueno, tenemos tu trabajo. disculpa que te interrumpe. Dijiste 93, pero era 83, ¿verdad? 83. 83, perdón, dije 93. Sí, Sí, no, entendí 83 eso, sí, terminé. 83. Ah, no, 83 y ya en el 84 ya estaba, empecé a trabajar. O Bien, sea, a finales, como los primeros 15 días de diciembre me llamaron, pues, a Caracas y listo, tenemos esto. Pero sí la noticia era que no iba a entrar a planta directamente, sino me estaban ofreciendo trabajar para Benepal. Tenía diferentes empresas, como Benepal. Estaba Benepal y tenía subsidiarias que eran fibra reciclable, que la que se traía de Puerto Rico, Dominicana, todas esas islas. Eso era una subsidiaria. Estaba la subsidiaria de las tierras del Grupo Mendoza. Y en Carabobo, el Grupo Mendoza tenía muchas tierras. Benepal, por ejemplo, donde estaba Benepal enclavada, ahí en Morón, por decirlo así, ella limitaba con tres estados, o sea, Yaracuy, Carabobo y Falcón. ok. En el centro venía el río Yaracuy. Eso fue estrategia en su momento del doctor Mendoza, de que adquirió esas tierras y con esa mentalidad de inversión. Y se Sí. construyó la planta porque lo importante de una planta de papel o cualquier otra es agua. Agua que no puede fallar. Cualquier industria es Si no, agua. no se puede producir papel. Exacto. Y bueno, estaba enclavado eso allí y allí habían tierras. El complejo Benepal, máquina industria, eran 5.000 hectáreas y el complejo resto eran áreas forestales y cocales y todas esas cuestiones y parte agrícola, pero eso estaba muy reducido. En mi Bien. pasantía yo lo había conocido porque allí fue donde hice mi, mi trabajo pues, de grado. Y bueno, o sea, me ofrecieron eso, ya estoy aquí. El trato que me daban era, mira, sí, eres tú, bueno, o sea, positivo para no ponerme a ser tan exigente, pues. Y sí, bueno, doctor, está bien. ¿Cuánto? Bueno, ni siquiera pregunté cuánto, sino él me dijo, mira, para el cargo hay esto, y caramba, pero eso parece muy poquito. Y ahí le subió algo más y le digo, Negociador, no te preocupes. Ah, sí, sí, negociador. mira, muy, sí. Y entonces, bueno, vamos a darle, pues. Sí, ahí mismo me contrataron, listo, me dijeron dónde iba a estar, usted va a hacer reportaje a Benepal, usted va a vivir en Benepal, va a tener comida en Benepal, va a tener todo su, lo que corresponde para un ingeniero, usted va a estar en Benepal. Y me dieron mi identificación y todo. Qué Y bueno. después entonces pasaron que los oficios que había que hacer, yo ya los había visto porque me había tocado trajinar allá con las plantaciones del bambú. Y entonces, bueno, lo que queremos es que vamos a recuperar eso, vamos a poner orden y después vas para planta. Ok. Bueno, con esa ilusión nuevo y todo, vamos a darle, sí, bueno, pues, y así fue. Me fui, me enrumbé con eso. Ahí ya con lo que había tenido 8 meses que yo tenía, había pasado ya en Benepal, yo ya conocía. Y yo iba a mi trabajo, en las tardes iba a hacer mis trotes y ya nos conocíamos con el compañero de trabajo y el gocho, mira que lo que quería lo logró.
Y los gerentes y las cuestiones así, pues igual, ¿no? Porque ellos me ayudaron mucho. Muchos gerentes tuve esa suerte que me apoyaban. O sea, yo iba a buscar algo porque ya yo era el que tenía que ir a pedir, mira, necesito esto y nada, pues me lo firmaban, ¿no? Como cuando estaba haciendo la tesis de grado. Y después allí ya con el trabajo de la cuestión hubo esa dinámica. Y me preguntaban y bueno, y todo esto. Y ellos sabían que mi meta, o sea, la parte administrativa, yo tenía que pasar por la parte administrativa con la contabilidad, llevar las facturaciones, todo lo que se generaba, llevarla allá. Y en contabilidad me decían, nada, ingeniero, lo vamos a ver aquí metido en planta. Bien. Y bueno, ojalá. El sentido de Y así fue. pertenencia, ¿no? Del origen y también esas empresas que se convive tanto desde la mañana a la tarde termina siendo como una familia, que se todos Exactamente. Y da la casualidad que ahí se vive un campamento, ahí era todos nos conocíamos ya. Yo digo nos conocíamos porque ya era parte ya no trabajaba en Benepal como tal, pero sí en su una subsidiaria. ya. Y Y de, entonces, bueno, ahí es cuando viene la cuestión y yo comienzo ya a fastidiar, pues. O sea, mira, yo quiero estar en planta, ya trataba con el gerente de planta, ya él iba mucho allá, a lo que se llama explotaciones forestales, ellos iban a hacer su recorrido y a supervisarme, pues, directamente. Y ya había confianza, pues, había comunicación. O sea, no era esa distancia de jefe y ejecutivo, y, ¿no? Sino con respeto y todo, nos tratamos. Y bueno, y en una de esas, pues, siempre yo aprovechaba y le decía, mira, yo quiero estar en planta. Yo estoy en tanto que han colocado ingenieros, han entrado ingenieros a máquinas y toda esa cuestión. Tranquilo, ingeniero, que todo tiene su tiempo. Para usted hay unos planes. Bueno, ok. Ahí me tranquilizaba, pues, porque sabía que me estaban tomando en cuenta. Y así fue. Pero cuando ya iba a hacer eso, me comienzan a, como decir, a hacer a plantearme opciones de que me quede porque se van a hacer desarrollos. Sí, eso fue como 86, 86 que venía un boom a nivel en todo el país de crecimiento económico y inversiones y todo eso. Y bueno, aquí se va a ampliar la planta de pulpa pequeña, que es la que está trabajando, que producía 30.000 toneladas al año. Vamos a hacer una nueva que va a producir de entre 70 a 80.000 toneladas al año. Y allá hay wow, futuro, hay futuro para ti. sí, Entonces, claro. bueno, o sea, me quedé tranquilo y comenzaron a llegarme ofertas de que, mira, te queremos llevar, me llevaron para Guarguá porque había unas plantaciones forestales de Benepal, allá en Oriente. Ajá. Y bueno, y a ofrecerme cuestiones de, vamos a hacer cría de caimanes, bueno, una cantidad de cosas que tenían sentido porque lo podían hacer, ¿no? O sea que a todos los forestales Y les gusta. todas esas, sí, a todas esas yo ya estaba ya involucrado ya en Benepal, porque yo me lo pasaba en Benepal, me cambiaron mi carnet como ya pasé a ser un jefe de sección de Importante. las áreas verdes. Entonces yo entraba ya solo a planta, me metía por todos lados y me paraban y ver. Y como ellos me preguntaban a mí, yo les preguntaba a ellos esto y esto y esto. Bueno, o sea, me fui empapando pues, de lo que era el proceso. Ok. Y también tenía la responsabilidad de las plantaciones, los bosques, pues lo que pasa es que eran bosques muy antiguos, estaban sufriendo era la tala, la quema. Entonces, bueno, hicimos una regeneración ahí en la parte de Fasa me tocaba la parte del río Yaracuy que alimentaba el agua hacia lo que era Benepal. Es un embalse que se generaba como a 3 kilómetros de la industria y había una laguna y de ahí se bombeaba el agua que se utilizaba, se trataba, se purificaba y era el agua que iba para máquinas y agua que iba para el campamento. Allá había un campamento para 250 familias, algo así, Bien. y un campamento de trabajadores y un campamento para ejecutivos. Y bueno, todo eso me tocaba a mí. Ya me lo habían asignado. Me quedé áreas verdes y toda esa cuestión. Yo tenía mi gente, ¿no? También se había incrementado mi grupo de trabajo. Y bueno, yo no decía que no. Bueno, dale, dale. Yo supervisaba, ¿me entiendes? Pero siempre iba para planta. Siempre algo inventaba para todos los días pasar por planta y hacer algo. Bueno, hasta que un día me dan la noticia. Sí, sí.
me da la noticia, me dice, ingeniero, que el señor Oropesa, que era gerente de planta, quiere hablar contigo. Ah, bueno, ya para allá. Y bueno, Ocho, consigue a alguien para que te salgas de allá, te vienes para acá. Ah, Bien. bueno, todas esas ya también estaban encaminadas porque el jefe que yo tenía ya lo había cambiado y entonces yo a él le había dicho que yo quería ir. Eh, por cierto, en esa época ya me casé, conocí a mi esposa y la que hoy día es mi esposa y nos casamos, pues. Bien. Y entonces ya tenía mi casa asignada en Benepal y bueno, entonces en esa el que era mi jefe está en la casa y yo la aprovecho y le digo, no, mira, que él ya sabía. El doctor Oropesa me dice que ya me tiene mi cupo, tranquilo, ya no tienes que buscar ningún suplente porque ya me lo conozco. Y Sí, buscaron un joven. entrégale, exacto, entrégale y bueno, te vas para tu bendita planta. Y Sueño bueno, sí, así cumplido. fue. El sueño se iba cumpliendo todo lo que... Qué bueno, lo que es la Es una perseverancia. historia muy bonita, una historia muy bonita, Nora, Sí, desde el se punto de nota vista por ese sentido. profesional. Sí, y la Por eso es que yo nunca, perseverancia, la voluntad de hacer y de persistir hasta que se te dio. Qué sí, bueno. fui demasiado persistente. Yo nunca tuve visión de, es malo, nunca tuve visión de salir de allí. Y O sea, ahora, todavía no veía mi día de que ya se terminaba. claro, Bueno, entré a Plata, me llamaban, pero entonces la noticia que me tenían era que no iba para Plata, sino era una oferta que como iba a ser una inversión, el grupo Benepal iba a ampliar la planta de pulpa. Para ampliar plantas de pulpa tenían que ampliarse la cantidad de plantas desmeduladoras en los centrales, o sea, incorporar almacenes, y te queremos allí. Te ok. queremos allí y para ti este va a ser tu inicio, te vas a empapar bien. Mira, aquí nadie te va a pasar por encima de producir bagazo para pulpa. Y es verdad, fue así. Bien. Tuve esa opción, me radicaron en Barquisimeto, con todos los gastos pagos, tu sueldo pago, hasta me mejoraron para que no... Mira, era una cuestión económica muy fiable, muy... Ahí tú no estabas ahí que no Sólida. tenías que pedir. Si te podían dar más trabajo, te lo pagaban. Y Qué así bueno. fue. Bueno, ok, ya tenía mi esposa, vámonos pues. Vamos a No mover te la preocupes familia. que exacto, no, pues, y me metí de lleno porque fueron proyectos nuevos, fabricar plantas nuevas, instalación de plantas nuevas y me metí en eso. Ahí aprendí mucho, Nora. Ah, Seguro. ya en la parte forestal allí como que se me dio, pero entré en la parte de construcción, planificación, seguimiento, parte mecánica, ya me fui metiendo en todo eso que a mí me nutrió después que han pasado los años y a la edad que tengo ya ahorita, mira, eso me nutrió, ejerzo todavía esas partes así. Y bueno, ya es verdad, hice como un máster. Una buena Este, escuela. cursos no me faltaron, cursos, ya ahí en ese momento, mira, los cursos no faltaban. Ingeniero, y así, ingeniero, véngase que tiene un curso el lunes a tal hora. Y así, bueno, listo, me venía. Como yo tenía un supervisor en cada planta, yo ya conocía a mi gente, ya había armado mi equipo de trabajo. Eran 20 personas en cada planta y eran 7 plantas que se habían, de 3, se habían ampliado a 7. Y bueno, vamos a darle, eso estaba caminando. Mira, yo trabajaba con el ferrocarril, trabajaba con gandolas para mover el bagazo, todo, esa era mi responsabilidad. Ya ahí era jefe de departamento, No, ahí ya había esa pasado a jefe de logística. departamento. La logística que es tan bien vista y que es tan presente Todo en eso me tocaba, la industria. exacto, correcto, la logística. Todo me lo dejaron todo. La interconexión con los centrales ya era mi responsabilidad. Yo me sentaba con los centrales, las pautas de negociación, solamente las reportaba allá, sí, dele play o no, mira, bájale aquí. O sea, porque había lo que había que pagar por fibra. Y bueno, todo eso, o sea, me fueron preparando, ¿no? Y con los cursos, bueno, yo, para mí, mira, en lo más alto, pues. Y bueno, sale adelante cuando sí me llaman. Mira, ingeniero, se construyó la planta de pulpa, toda esta cuestión, lo que se había previsto. Y ok, mira, Pablo, no el gerente, sino el que iba a ser mi jefe, el que era gerente de planta de pulpa. Ok. Entonces me llama.
para decirme, mira, te necesito aquí, ya hicimos los movimientos, me dice cuándo ya listo, ya tienes tu casa asignada y todo para que te vengas para acá, para que pues, ya mis hijos ya estaban de preescolar y esa cuestión, y ya Mm. tienes dónde colocarlo, aquí tienes tu escuela, todo eso, tu cupo, todo. Bueno, sí fue, A mover. donde yo quería estar. Exacto, y ahí, pero me dieron la responsabilidad de los centrales, entonces me dieron con los centrales, me dieron el almacenamiento de bagazo en Morón, en la planta, que era responsabilidad horrible también, porque era maquinaria pesada, control de grúas telescópicas que mueven el bagazo, todo eso, aparte de aditivos también. Y bueno, o sea, yo nunca dije que dale, dale, dale. Ahí ya pasé a hacer como, y la planta pura uno. Y bueno, allí, bueno, como dice Chale, ahí no se puede decir que no. Claro, ¿no? Tremenda Y experiencia. después entonces comienza, ya viene la crisis del 96. Creo que Wow. comienza ya la situación económica a sentirse, cambios ya a nivel de industria. Por lo menos las máquinas, eran 5 máquinas papeleras que habían en Benepal. La máquina 5 que producía cartulina de diferentes colores y se exportaba, ya no se exportaba. Era más rentable comprarla, importarla. Bueno, esa máquina se paró y se redujo el precio de esa planta, de esa máquina. Más adelante, bien, ya entonces me pasan, o sea, ya estaba en materia prima. Entonces seguí controlando lo de bagazo y controlaba entonces las importaciones de pulpa importada, pulpa nacional, todo lo que llegara, pues, fibra reciclable. Entonces ya tenía la flota de montacargas, tractores, payloaders, maquinaria pesada. Bueno, cada vez me iba aprendiendo, pues. Y bueno, así comienza la crisis, pero duramos 2 años dándole, metí en el paquete. Y bueno, ya formaba parte del grupo gerencial de planta, con muy buenos profesionales. Ningún forestal, siempre eso sí, siempre me lo indican, caramba, pero este ingeniero, este forestal no se llevó a todo el mundo por delante. Y bueno, Bueno, esa era la idea. qué bueno. Y ahí Y estuviste ¿hasta qué año? hasta el 2000, 2000. 2000. No, y gran Y, aprendizaje, ¿no? Muy buen aprendizaje. y como gerente, entonces, Gerente ya de, comenzó a estrecharse más, de perdón, materia prima. Gerente de materia prima. no, Gerente de materia prima. gerente de materia prima, Sí. pero tenía todo eso. Sí, correcto, el gerente en materia prima. Controlaba los suministros a las plantas y controlaba planta de pulpa indirectamente. Un gran trabajo. Y Muy ahí, interesante. bueno, yo era bien escuchado, pues me entendían, soy estricto, ¿no? Eso no lo pongo en duda, pero, Con ocho. pero se cumplía, ¿no? Y a la vista están los retos, me ponían retos. Allí nos evaluaban por producción, por cantidad de tiempo perdido, por manejo de personal, todo eso eran evaluaciones trimestrales. Y bueno, o sea, yo sabía que yo era esto, pero cumplía los objetivos, pues, tanto, tanto humano con el personal y con la parte de la profesión. Y Bien. entonces ya en el 99 ya se dio la situación difícil para la máquina 4 que producía cartón corrugado, que éramos la competencia para Smurfy. Ujú. Nosotros producíamos papel y papel corrugado para cajas de cartón. Éramos fuertes en ese, pero igual, o sea, la crisis y ya eso lo absorbió Smurfy, pues, Mucarpel. Se paró esa planta y quedaron 3 plantas papeleras, nada más, papel blanco o papel bond. Ok. Y bueno, ahí seguimos, pero entonces ya no entraba materia prima, yo veía los rendimientos de producción,
cuánto vamos a producir, todo eso yo lo sabía para planificar los alimentaciones a máquina. Y bueno, no, había veces que se paraba la máquina, se redujo el tiempo, pues todo se volvió nada, te lo digo así. Y bueno, en una de esas hay una opción de salir y mi mismo jefe me dijo, mira, tienes que aprovechar esta oportunidad, después vengo yo, me dice él. No, no, vamos a darle, porque si no perdía mi arreglo, bueno, no sé si esto vale la pena que lo diga o lo cortas cuando estés No sé, como que la parte económica, ya no liquidaban completo, sino te dan una parte, dentro de 6 meses otro, y bueno, eso fue la parte más triste de toda esta historia, Nora, sí, claro, yo que me eso imagino. se derrumbó. Después ver hasta hace poco que cómo van toda la chatarra, todo desarmado, que ahí hasta aeropuerto teníamos allí, teníamos, bueno, comodidades para todo como una empresa extranjera. Sí, Y bueno, está la historia de Pablo Velandria como ingeniero forestal, la cual nunca deshonro, sino bien. tengo anillo. Qué bueno, ¿no? Y de un aprendizaje, porque cumpliste uno de los sueños que siempre a los forestales nos gusta. Yo también soy de tecnología de pulpa y papel. Oh, Nos vamos por esa rama de querer estar en una industria. Y sí, sí, lo logré. el sentido de pertenencia que te dejó la empresa, todo lo que lograste, la perseverancia. Y con esto, Pablo, para culminar, ¿qué mensaje le das a los jóvenes de ahora que requieren estudiar una carrera universitaria y escogen forestal, o los nuevos profesionales que se están graduando ahora? ¿Qué mensaje le darías? Bueno, mira, este momento que estamos viviendo no lo podemos manejar como que no podemos seguir adelante. En la época cuando yo ingresé, igual habían muchos problemas, todo político, económico. Y bueno, y las universidades estaban funcionando y había movimiento estudiantil. Yo conseguí el cupo y estudié algo que pude haber pensado que no era lo que quería y lo logré con la rama que tomé. Entonces, ahorita, para estos momentos, igualito, no hay, es que tomar la opción, sino seguir estudiando, seguir adelante, ser perseverante, trazarse metas y que las metas sean cumplidas, porque si las metas se las trazan y no se cumple, oye, no vamos a ningún lugar. Pero esto va a mejorar porque Dios es grande y bueno, el país necesita salir adelante, la familia, la población, todos los servicios, todo debe mejorar, las universidades también van a salir adelante, ellas no se van a caer porque tienen una buena base y bueno. Yo me acuerdo, y le vuelvo a repetir, facultades forestales éramos poquitos y tengo entendido que ya en los últimos años ya era muy concurrida. Y, y en mi pueblo, que éramos creo que dos forestales, por cierto, no lo mencioné, Evelio Duque, que era el forestario, por decirlo así, este, era, ya después llegué a enterar de que ya habían como 5 más. Entonces quiere decir que sí se puede, vamos a seguir adelante, vamos a perseverar. La facultad está, la universidad está, lo que tenemos que ir nosotros a la universidad. Ese es mi mensaje con mucha humildad. Para ti, mira, muy agradecido por todo el empeño que has colocado en que logremos esto. A todo el grupo que está conformado, creo que está allí también Vicente Garay, que también lo recuerdo. Sarita, bueno, siempre nos vimos en la facultad y ahora estamos en contacto. Porque una de las cosas que también se generó en mí era que yo perdí el contacto prácticamente con los forestales. Claro, Unos que otros que ahora nos conectaron, estamos en contacto es por la vía del teléfono, WhatsApp y otras cuestiones y nos volvemos otra vez a activar.
Y bueno, darle las gracias a ustedes como grupo, no desmayar, seguir con esto, seguir incorporando más colegas, Bien. que tengamos la fe y que sigamos siendo gremio, de que mantengamos el contacto, la unión, así tengamos diferentes especialidades, pero igualmente siendo forestales. Y bueno, y que el gremio no se disminuya, sino al contrario, que siga creciendo y generando motivación a los nuevos bachilleres que vienen en camino. El forestal no te cierra para un solo objetivo, dependiendo de la especialidad que escoja de forestal, sino al contrario, lo anima y lo involucra en cualquier acción en la vida que tenga que tomar decisiones. El forestal está preparado para eso. No menosprecio las demás profesiones, pero el forestal tiene capacidad de decisión igual que cualquier otro y podemos ejercer los cargos que nos tracemos en nuestras metas. Sigamos adelante y el forestal siempre listo, como dice Boy Scout. Muchos saludos, Nora. Muy agradecido. Un abrazo. Muchísimas gracias, Pablo. Reciba un gran saludo de todo el sector forestal. Ya vas a ver la entrevista, es de gran aprendizaje y motivación para los nuevos futuros forestales y los que ya se están graduando, pues la perseverancia, porque en tu mensaje lo que habla es de esfuerzo, perseverancia, buscar ese sueño y ese objetivo que nunca abandonaste y lo lograste, como era trabajar en una industria papelera y llegar desde pasante y salir como gerente. Eso es un gran logro y te felicito, porque no todos llegan de pasante y culminan su trayectoria en la misma empresa como gerente. Entonces, de verdad que te felicito. Muchísimas gracias por tu colaboración. Muy motivadora tu entrevista y espero que guste a muchísimas personas. Te deseo lo mejor en el mundo, mucho éxito y que siga para ti el mundo papelero, el mundo forestal y toda esa trayectoria de trabajo como lo es una industria que engloba muchas cosas, engloba procesos, engloba logística, tecnología y eso es de gran motivación. Y bien, que tengas bonita tarde y un gran abrazo. Hasta luego.